Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura. Bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi para continuar viendo esta serie de arquitectos de principios del siglo XX, arquitectos mexicanos que comenzaron a destacar, digamos, en el primer tercio, primera mitad del siglo XX. Y bueno, hoy nos toca ver a este arquitecto que tenemos en pantalla, Manuel Ortiz Monasterio, y pongo aquí construyendo en suelos sísmicos. Sí, este arquitecto, ya lo vamos a ver ahora, se va a especializar en hacer cimentaciones profundas, cimentaciones que le den seguridad a los edificios en una ciudad donde hay frecuentes temblores, frecuentes movimientos sísmicos o seísmos, como le llaman en España. Y bueno, vamos a entrar en materia porque pues también es abundante este arquitecto, así que vamos a empezar. Y bueno, nos vamos con las cronologías más importantes, digamos, de él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. Tenemos que nace en 1887, ya a finales del siglo XIX. Le va a tocar a él de niño la última parte del Porfiriato. Nace en la Ciudad de México en febrero del 87. O sea, todavía él va a llegar, digamos, a ser adolescente ya en el cambio de siglo, en 1900. Y tenemos que ya para 1913 se recibe como arquitecto, ya bastante joven, por cierto, se recibe como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes que antes conocíamos como Academia de San Carlos. En el 15 va a convertirse en profesor ya de la Escuela de Arquitectura, dando la asignatura de cálculo estructural y materiales para la construcción. En el 19 va a realizar ya uno de sus primeros proyectos, que es la estación del ferrocarril de Durango. Y bueno, ya lo que sigue en esta lista, pues fueron ya edificios que él fue haciendo, que los vamos a ver de a uno por uno ahora. Nada más me toca decirles que en el 23 se hace presidente de la Sociedad de Arquitectos. Va a durar del 23 hasta el 35 siendo presidente de la Sociedad de Arquitectos. ¿Ok? Y bueno, vamos a entrar de lleno en lo que son las obras más representativas. Como siempre les digo, esto es una probadita, esto es digamos, lo que más destacó de él, lo más conocido de él. Va a haber muchas obras que ya sea por ser privadas o por haber sido de poca difusión o porque muchas ya se perdieron, pues no las sabemos, ¿no? Pero esto es lo que más se conoció de este arquitecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. El arquitecto Manuel Ortiz Monasterio Paujan diseñó arquitectura en un amplio espectro estilístico que corría desde la más pura tradición académica hasta la vanguardia modernista, pasando por edificaciones en lo que se conoce como Art Deco, eclecticismo nacionalista y neovirreinal. Sí, le va a tocar un poco lo que a otros arquitectos ya habíamos visto con Frank Lloyd Wright, que él le toca vivir mucho tiempo, entonces tiene que ir adaptando a las diferentes modas, a los diferentes estilos que van a pasar. Y a Ortiz Monasterio le va a tocar lo mismo, ¿no? Irse, digamos, adaptando a las nuevas, tanto a las nuevas tecnologías como a los nuevos estilos de diseño. En 1919 diseñó la estación del ferrocarril en Durango, edificio que se construyó entre el 18 y el 22 y sigue operando ahora como asiento de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, ¿no? Obviamente del Estado de Durango. Entonces, bueno, aquí tenemos una foto antigua de cómo se veía esta estación, todavía con influencias del porfiriato, influencias neoclásicas, poniendo el reloj como elemento esencial de la fachada dentro del arco principal de entrada a la estación, y es un reloj de doble cara, o sea, se ve desde afuera y también desde el vestíbulo de la estación se puede leer la hora en este reloj, ¿sí? Pero ya vemos que estos elementos que él pone, estos elementos decorativos, ya no son tan sobrecargados como en el Porfiriato, ya no tienen esta exuberancia del Art Nouveau ni nada, sino que cada vez se va volviendo más sobrio. Es un poco lo que le pasó al arquitecto que veíamos en la capsulita anterior, a Carlos Obregón Santacilia, le va a tocar también esa transición porque son más o menos contemporáneos, ¿sí? Y bueno, aquí vemos uno de los planos que él realizó
para los detalles de fachada de esta estación de ferrocarril. Bueno, estas fueron este fue otro proyecto importante que le encargaron ya para una casa privada, para una casa familiar, diseñada en 1922 y levantada sobre un terreno de casi 570 metros en una esquina del Paseo de la Reforma y la calle de Abre, aquí en la Ciudad de México. Permaneció frente a la estatua de Antonio Rosales, esta estatua que vemos aquí. Ya los que han venido a la Ciudad de México, pues ya sabrán que a lo largo del Paseo de la Reforma hay una serie de estatuas con los héroes nacionales que las mandó hacer, las mandó poner don Porfirio, pero cada estado de la República aportó dos estatuas, por lo general de héroes que habían nacido en ese estado en concreto, y en el caso del general Antonio Rosales, pues fue mandada por el estado de Sinaloa. Y bueno, se inauguró, se desveló la estatua en 1898 para ya como parte de la modernización y del hermoseamiento de la Ciudad de México, pues también se mandó modernizar y poner esculturas y adornos en el Paseo de la Reforma, porque se quería que fuera pues un paseo, el paseo más hermoso de la ciudad, ¿no? Se le pusieron muchos árboles, muchas bancas para sentarse en estilo neoclásico, en fin, se trató de hacer un paseo pues a la altura de los paseos de París, ¿no? De las principales capitales de Europa. Entonces, aquí dice que permaneció frente a la estatua de Antonio Rosales hasta 1945, esta casa, cuando fue demolida para hacer un edificio de oficinas. Sí, en los años 40 30, 40 van a ir desapareciendo estas hermosas casonas porfirianas que estaban hermoseando el Paseo de la Reforma y van a ir siendo sustituidas poco a poco por edificios de oficinas de muchos niveles, ya dando paso a un uso más comercial de la zona. Era una zona residencial y se fue transformando poco a poco a una zona comercial, como le pasaría posteriormente en la segunda mitad del siglo XX a una zona llamada Polanco, también en la Ciudad de México. Bueno, también se le conoció como la casa del torero Rodolfo Gaona, porque este torero la ocupó un tiempo en los años 30, más o menos, fue ocupada por este torero. Debe haber sido vendida por la familia González de Cosío y la compró este torero y la habitó durante un tiempo, que fue un torero muy famoso en la primera mitad del siglo XX. Bueno, aquí pasamos a otro proyecto importante, ya que le encargaron por parte del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal, en pocas palabras, porque era con una adaptación en un patio del Palacio Nacional. Aquí se trata de la sala de recaudación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero como no me quiero alargar demasiado, mejor se los leo textual y ya les haré algunos comentarios. Dice, un diseño que en la Ciudad de México causó sensación también en la década de los 20 fue la cubierta y el amueblado que para la sala de recaudación de la tesorería en el Palacio Nacional entregó el arquitecto Ortiz Monasterio en 1924, trabajando con la ayuda de un muy joven y prometedor arquitecto, el arquitecto Vicente Mendiola, por encargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, don Alberto J. Pani, que también va a ser familiar de un arquitecto muy importante que ya vamos a ver en las próximas capsulitas. Ya viene la capsulita de don Mario Pani, que hizo cosas muy importantes, pero ya a mediados del siglo XX, y con la anuencia del presidente Calles. El encargo consistió en cubrir uno de los viejos patios del palacio, 880 metros cuadrados, cosa que el arquitecto emprendió con un tragaluz que descansa sobre traves de concreto pareadas y terminadas en cartabón. El cartabón es esta
cosita que ven aquí arriba a la derecha, que en dibujo la conocemos como una escuadra de 60 grados o escuadra de 30, se le conoce de ambas formas, pero tiene estas dimensiones, esta relación de ángulos, y bueno, es el mismo ángulo que aprovecharon aquí para sostener, a manera de ménsula, sostener las traves que sostenían este techo del patio. Y además, algo que se puso muy de moda prácticamente desde 1900 y prácticamente en toda la primera mitad del siglo XX fue hacer losas translúcidas, es decir, losas que permitieran la entrada de luz natural en áreas grandes a cubrir, en áreas, digamos, de usos públicos o sociales, como eran salones de baile, como eran recepciones en los grandes hoteles, en fin, en los foyers de los teatros. Todo este tipo de áreas de reunión de gente se usó mucho en la primera mitad del siglo XX, ponerles techos translúcidos y se utilizaba, para este fin se utilizaban los blocs de vidrio que comenzaron a fabricarse precisamente en el cambio del siglo XIX al XX. Se pusieron muy de moda en la primera mitad del siglo XX. Dice, la estructura de la cubierta y sus tragaluces se ornamentó con bragas de bronce que incorporaban lámparas y cabezas de león y en los empotres largos relieves con magueyes estilizados, además de policromía con franjas doradas. Entonces, bueno, se refiere precisamente a estas cabezas de león y estas lámparas que iban con cañuela de bronce. Había muchos tonos en dorados, pero además usaba mucha policromía. Ahí es donde vemos todavía una influencia muy fuerte del Art Deco en la realización de esta sala, ¿sí? Dice, el piso de recinto se decoró con mosaico veneciano y cenefas multicolores, mientras que la magnífica cancelería de influencia historicista, trabajada en caoba con insertos de hierro, estuvo rematada con antorchas de bronce y ónix. Sí, pues estas son las antorchitas a las que se refiere, y bueno, todo lo que llama cancelería, pues es este trabajo en carpintería, en ebanistería, eh, eh, finamente detallado y que además va a llevar incrustaciones de hierro y por supuesto aquí los barrotitos de cada ventanilla van a ser también en hierro. Esto, lamentablemente, la mayoría de estos muebles ya se perdieron. Se conserva el piso de mosaico veneciano, estos suelos tan hermosos todavía se conservan. Aquí vemos pues, sus colores, ¿no? Los colores originales que tenía. Dice, el diseño sigue vigente y aunque retirada buena parte del amueblado original, fue restaurado en 1999 para ser aprovechado desde el año 2019 para recibir a los periodistas que a diario convoca la presidencia. Sí, este es el salón, muchos de ustedes les será familiar porque es el salón que han usado los gobiernos morenistas desde que tomaron el poder, lo han usado para las famosas conferencias mañaneras, así les llaman ellos, las conferencias mañaneras, donde citan a los periodistas, me parece que es a las 7 de la mañana que los citan, para dar pues ciertos informes de las actividades del gobierno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se reúnen, al menos escogieron un lugar muy, muy agradable para reunir a los periodistas y aquí vemos a todo color los leones de los que hablaba la descripción en la diapositiva anterior, las lámparas y estas losas translúcidas utilizando estos blocks de vidrio tan de moda en esa época. Bueno, el siguiente proyecto más, pues ya importante que le encargan va a ser el primer rascacielos, también para esa época esto era un rascacielos, y bueno, se los leo también para no alargarme mucho. El proyecto original del arquitecto Ortiz Monasterio, que constaba de dos torres gemelas que estarían unidas por un cuerpo central, y la idea era
alquilar el 80% de los espacios disponibles como oficinas para terceros y quedarse con el 20% restante para las oficinas centrales de la aseguradora. Él quería que el proyecto fuera un digno competidor del Palacio de Bellas Artes que se encontraba justo enfrente. O sea, esto iba a ser lo que quedaba enfrente de Bellas Artes. Entonces él sí quería pues hacer algo también majestuoso. Es una fachada muy sobria porque ya estaba entrando ya el funcionalismo y el funcionalismo, acuérdense que se trataba de quitar lo más posible los ornamentos en fachada y que todo lo que hubiera en el edificio, todos los adornos tuvieran que ver con el uso. O sea, si un adorno no cumplía una función utilitaria, pues se retiraba. Entonces, casi todo lo que ven ustedes aquí, pues además de adornar, cumplía con funciones estructurales o de algún tipo de utilidad para los usuarios del edificio, ¿sí? Y bueno, los ornamentos se reducían al mínimo, como estos pequeños arcos, bueno, pequeños, abarcan 3 pisos, ¿no? Pero bueno, son unos arcos que enfatizan la entrada del edificio, arcos en mármol negro, ahora los vamos a ver. Y dice aquí de este lado, la estructura de acero cuyas fachadas serían recubiertas con cantera y mármol negro, lo que les estaba mencionando. Esta foto fue tomada desde la azotea de la Casa Escandón, que ya había sido comprada por el Banco de México, el banco emisor de moneda del país, cuando ya se estabilizó el país después de la revolución, pues el Banco de México fue asignado para emitir los billetes, terminando con esta avalancha de billetes de poca importancia que surgieron durante la revolución, ¿sí? Muchos billetes no servían, no valía la pena ni recogerlos del suelo de lo poco que valían algunos de ellos. Dice, comprada por el Banco de México y cuya demolición estaba por iniciar. Si esto se tomó desde la azotea de la Casa Escandón, en las capsulitas anteriores les mencionaba yo que le llamaban también la Casa de los Perros porque tenía unos perritos de bronce como remate de la fachada, ¿se acuerdan? Bueno, pues esa casa ya estaba a punto de ser demolida para dar paso al anexo Guardiola del edificio del Banco de México mismo que les enseñé en la capsulita del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, eso ya lo vimos. Así que bueno, tenemos diferentes vistas de la obra. Esta otra vista está desde la calle de Madero, que viene siendo esta, antes de llamarse Madero, se llamaba Primera Calle de San Francisco, fue Pancho Villa, fue el que se trepó, arrancó el letrero que decía Calle de San Francisco y pegó uno que decía Calle de Madero. Eso fue hecho por un miembro de la Guerra Civil llamado Pancho Villa. Y aquí todavía alcanzamos a ver la plazoleta Guardiola, a la cual daba la fachada de la Casa Escandón. Entonces, aquí está el detalle que les decía, estos detalles para enmarcar la entrada principal del edificio, poniendo el letrero de la empresa que la ocupaba, y todo está hecho en un mármol negro que, bueno, cuando está bien pulido y bien limpio, pues refleja la luz de una forma maravillosa, o sea, refleja hasta las imágenes, ¿no? De la gente que va pasando. Y bueno, también con una amplia influencia del Art Deco, pero ya como más sobrio, como un poco más sutil, ya no es tan evidente la ornamentación del Art Deco. Dice, en colaboración con los arquitectos Bernardo Cardelón y Luis Ávila, se hizo este edificio de Seguros La Nacional, inspirado en los rascacielos de los Estados Unidos y fue el primero de su altura en Hispanoamérica, el primero totalmente en concreto armado y sobre piloteado profundo y apoyado en la capa de roca debajo del nivel freático. ¿Sí? Todos estos edificios, como vieron en la diapositiva anterior, es ya una mezcla entre concreto armado en las partes más bajas y luego ya surge de ahí una estructura metálica para hacerlo más ligero y más eficiente a la hora de recibir el movimiento oscilatorio de los sismos. Entonces, una estructura metálica trabaja muy bien, se comporta muy bien ante un sismo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se utilizaba tanto y permite
ya edificios de más altura. Esto viene por la influencia de la Escuela de Chicago y de la posterior diseminación de rascacielos también en la ciudad de Nueva York. Todas esas ciudades norteamericanas con sus primeros rascacielos van a influir mucho en la construcción de los rascacielos. Dice, en un fragmento de la biografía escrita por Luis Noel en Arquitectos Contemporáneos de México, el segundo edificio con el que se amplió este edificio es obra del arquitecto Alonso Mariscal Abascal, hijo del arquitecto Federico Mariscal y Piña, de quien ya hicimos la capsulita, quien ganó el concurso de la obra. Sí, porque mucha gente le adjudica una ampliación que se hizo aquí hacia la derecha, se le adjudica también al arquitecto Ortiz Monasterio, pero no, eso fue la ganó el hijo del arquitecto Federico Mariscal, que en este caso es Alonso Mariscal. ¿Ok? Y bueno, aquí en esta foto vemos que la casa Escandón, pues bueno, se los leo mejor para no duplicar. El rascacielos recién terminado, visto desde la avenida 5 de Mayo, esquina con el callejón de Guardiola. En primer término vemos las ruinas de lo que fuera la hermosa casa de la familia Escandón y a la extrema izquierda, es decir, aquí donde les estoy señalando ahora, a la extrema izquierda, la casa de los azulejos actual Summers de Madero. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos varias vistas. Luego, esta vista también está muy interesante porque ya se ve también el anexo Guardiola, o sea, lo que se construyó en lugar de la hermosa casa de la familia Escandón, construyeron esto y dice, vista desde la malograda Plaza de las Fuentes de Bellas Artes, ya en este entonces convertida en estacionamiento. A principios de los años 1990, o sea, ya casi al final del siglo XX, se construyó un estacionamiento subterráneo pudiendo rescatar la plaza que se encontraba antes, la Plaza de las Fuentes, que era la diseñada originalmente por Adamo Aboar. Y se acuerdan que el Palacio de Bellas Artes, en un principio, al inicio del proyecto, fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari, puesto que fue hecho todavía en la última etapa del Porfiriato. Entonces se le asignó a ese arquitecto y ese arquitecto lo diseñó con una plaza muy agradable al frente del edificio, pero como fue aumentando el nivel de población en el centro de la ciudad y no había suficientes estacionamientos, suficientes aparcamientos, entonces pues quitaron estos jardines que estaban al frente y lo usaron de explanada para estacionamiento, cosa que me parece una decisión muy desafortunada, pero afortunadamente se corrigió en los noventas, a finales del siglo XX, y ya cuenta otra vez con esas hermosas jardineras, tan estilo de diseño tan Art Nouveau, así curvas, y los cuatro Pegasos franqueando la plaza, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar. Desde 1933, el despacho trabajaba en el diseño de una nueva torre emblema para la Lotería Nacional que sobrepasara los 100 metros de altura. Justo frente a la Plaza de la Reforma, popularmente conocida como la Glorieta del Caballito, y aprovechando el terreno que habían ocupado la casa de don Nacho de la Torre y Amada Díaz y otros predios aledaños. Aunque de compleja evolución y diseño, la construcción estuvo a cargo de Manuel Ortiz Monasterio, con la colaboración, pues ya permanente en la mayoría de los proyectos de Bernardo Calderón y Luis Ávila. Ellos eran como más expertos en estructuras y pues el arquitecto Ortiz Monasterio le daba el toque, digamos, estético, ¿no? Y en colaboración también con el ingeniero estructural Guillermo Martín Plata. De hecho, a este ingeniero se le debe la cimentación y pues la mayoría del diseño estructural de esta torre que va a superar en altura al edificio de Seguros La Nacional. ¿Sí? Y bueno, aquí les puse precisamente lo que mencionaba en la capsulita, en la imagen anterior les mencionaba yo
que el edificio pasó a sustituir a lo que había sido la casa de don Nacho de la Torre y su esposa, la hija de don Porfirio. Ocupaban esta casa. Al tenerse que ir al exilio, la casa quedó en poder de los diferentes gobiernos de la Guerra Civil hasta que ya por fin se estabilizó la nación, se estabilizó el país, y esta casa la ocuparon varios generales durante la Guerra Civil y todo eso, pero bueno, al final esta casa le fue asignada a la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública. Aquí del otro lado de la calle vemos que todavía subsiste la casa del señor Limantur, que fue el ministro de Finanzas, el secretario de Hacienda de don Porfirio. Esta era la casa, la última casa que él se diseñó, donde él vivía, que creo que no recuerdo si la llegó a ocupar o ya tuvo también que irse al exilio a París. Y los gobiernos post-guerra civil se lo asignaron a la embajada norteamericana. La embajada norteamericana va a ocupar este inmueble hasta que en los años 40, 50 más o menos, no recuerdo ahorita bien la década, se van a construir su propio edificio muy cerca de la glorieta donde está la Columna de la Independencia. Ahí estuvo la Embajada de Estados Unidos durante varias décadas. Tengo entendido que ya también desocuparon ese edificio, no estoy seguro de ello, pero he oído comentarios de que ya no ocupan ese edificio, ya se hicieron otro edificio pues fuera del centro de la ciudad, ¿no? Para estar más tranquilos. Aquí vemos ya toda la armadura, toda la estructura. Así se había dejado también el Palacio Legislativo, ya con la estructura completita, lista para comenzar a ser forrada y colocar las losas, etcétera. Bueno, aquí vemos que se hicieron varios proyectos, varias maquetas para poder ganar eh, se hizo una especie de concurso para hacer el edificio de la lotería, pero los reglamentos eran muy exigentes. Les voy a leer lo que pasó. Dice, el diseño se arbitró reiteradamente, tanto por requerimientos técnicos como estéticos, aunque la mayor limitante resultaba el reglamento y ley de construcción, que prohibía edificaciones de semejante altura. Con instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas, don Aarón Sáenz, que era en ese momento el jefe del departamento del Distrito Federal, modificó el reglamento y para fin de 1934 se inició la construcción del nuevo edificio de estructura de acero y elegantes líneas que coronaría un fastuoso remate. Y sí, aquí tienen los varios proyectos que se hicieron para el edificio de la lotería que hizo el arquitecto Ortiz Monasterio, tratando de cumplir con pues reglamentos, limitaciones técnicas, etcétera. Y pues curiosamente, ninguno de estos tres se parece al remate que quedó hasta arriba. Ahora lo van a ver. Pero bueno, este digamos que es el que más se aproxima, bueno, una mezcla, este también, este yo creo, más bien este es el que más se aproxima, pero sin este remate que fue mucho más modesto. El que se puso al final fue un remate más modesto que consistía en unos platones. Ahora se los voy a enseñar. Miren, ahí están los platoncitos que quedaron en la azotea del edificio. Y dice, este edificio también fue sede, bueno, les leo primero lo arquitectónico, digamos. Dadas las características del subsuelo, la cimentación enfrentó diversos desafíos y ante la sorpresa de los citadinos, para 1935 se alzaba ya una estructura metálica que fijaría el posterior desarrollo del Paseo de la Reforma en cuanto a la demolición de mansiones porfirianas para sustituirlas por rascacielos de oficinas. Hubo una gran especulación del suelo. Sí, lo que pasó aquí fue que al modificar Lázaro Cárdenas el reglamento de construcciones y dejar libre la altura, pues los especuladores inmobiliarios dijeron, pues esta es nuestra oportunidad. Entonces, todas las hermosas mansiones que flanqueaban el Paseo de la Reforma, poco a poco fueron compradas y fueron demolidas. Obviamente a los especuladores no les importaba en lo más mínimo el valor estético o histórico de esas construcciones, y todavía no se integraba bien el Instituto de Antropología e Historia como para tener la autoridad de impedir la demolición de esas mansiones, ¿no? Entonces, poquito a poco, así muy silenciosamente, fueron desapareciendo todos estos
palacetes porfirianos del Paseo de la Reforma para ser sustituidos por edificios de muchos niveles, estos rascacielos ya de estructura metálica, y que pues dejaban un dividendo enorme a los inversionistas, ¿no? A los inmobiliarios de especuladores. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que ya el último proceso de la construcción, todavía con la casa de Limantura al lado, el último proceso de la construcción del edificio de la lotería, y ahora sí les leo la anécdota curiosa, que es que este edificio también fue sede por primera vez en México de una señal de televisión. En 1950, en los pisos 13 y 14 de la torre, se daba asilo al Canal 4 con las siglas XHTV, por lo cual se instaló una antena transmisora que incrementó la altura total del edificio a los 100 metros, ¿sí? O sea, sobre los platoncitos estos todavía se puso una antena, que era la señal de la antena transmisora de televisión de la primera estación de televisión que hubo en México, comercial. Había habido experimentales, pero la primera estación autorizada para emitir programas de tipo comercial y poner anuncios y todo fue este Canal 4, ¿sí? El Canal 4 permaneció en el edificio El Moro, por cierto, el edificio se conoce, el nombre oficial es El Moro, que no sabemos bien de dónde viene el nombre, pero bueno, es El Moro y estuvo el Canal 4 en el edificio El Moro hasta 1955, cuando se trasladó a sus propias instalaciones en Avenida Chapultepec, integrándose después a una empresa llamada Telesistema Mexicano, que es lo que posteriormente se conocería ya a finales del siglo XX como Televisa, la empresa privada de televisión mexicana. Entonces, bueno, aquí tenemos esos detalles, cómo fue terminado ya este edificio. Con el terremoto de 1985 se dañó estructuralmente, sobre todo la parte superior del edificio, y decidieron quitarle este adorno que había arriba, y además ya se había ido el Canal 4, o sea, ya no había necesidad de tener una antena de transmisión. Entonces, le quitaron este adorno y bueno, le dejaron un remate plano, que para los que estábamos acostumbrados a ver el edificio así, pues como que sentimos que lo decapitaron, ¿no? Le cortaron la cabeza al edificio, pero esa es la sensación que tenemos los que lo alcanzamos a ver completo todavía durante muchos años. El moro, apelativo que nunca ha quedado satisfactoriamente explicado, fue pionero en muy diversas áreas, y el diseño del arquitecto Ortiz Monasterio sería ampliamente celebrado, incluyendo las sorprendentes salas de sorteos y el remate de los platones que sostuvo por años la antena transmisora del Canal 4, lo que les mencionaba hace un momentito. El edificio conservó su apariencia hasta 1985, luego de que el sismo de septiembre afectara severamente la estructura y se decidiera retirar el remate que desde 1936 coronaba el edificio. Es decir, fueron muchas décadas de estar acostumbrados a verle ese rematito de los platos, por eso se siente como que lo decapitaron. Y bueno, esta es la sala de sorteos donde ahí está la esfera donde se meten las bolitas para hacer los sorteos de la lotería, los cuales primero se transmitían por radio, y cuando hubo ya la señal del Canal 4, bajaban unas cámaras y fueron de los primeros programas que se transmitían en vivo, para que los televidentes pudieran presenciar el sorteo cada sorteo de la Lotería Nacional. Aquí tenemos estas escaleras en caracol que nos recuerdan mucho ya la influencia de Le Corbusier, pero todavía con estos barandales que tienen reminiscencias del Art Deco, un Art Deco ya muy sobrio, pero la puerta tiene una gran influencia de Art Deco, poniendo una reproducción, una copia de la esfera de los sorteos y las bolitas, ¿no? Que es pues la esencia de lo que son los sorteos de la Lotería Nacional. Y bueno, pasemos a la siguiente. La siguiente, que por supuesto es la pausa comercial para decirles, para sugerirles que si aún no lo hacen,
pues le den clic a suscribirse. ¿Para qué le pueden dar clic a suscribirse? Pues para que les llegue aviso de cuando yo publico nuevos videos, pues al estar suscritos les van a llevar los avisos y que le den like a este video en específico. No les cuesta un centavo, les lleva unos cuantos segundos y a mí me apoyan mucho a seguir haciendo estos videos que los hago con mucho gusto y con todo el cariño del mundo. Háganle caso a la chica que siempre se cuela en todas mis diapositivas para recordarles que se suscriban. Y bueno, ahí se ve un poquito más claro los platones que remataban el edificio junto con la antena transmisora del Canal 4. Continuemos. Bueno, pues aquí nos toca ver otro importante edificio que hizo el arquitecto Ortiz Monasterio, cada vez superándose a sí mismo en cuanto a altura de sus edificios, también cada vez los iba haciendo un poquito más altos, y es el edificio de la Mariscala, pero antes de empezar les quería enseñar qué había antes del edificio y además a qué debe su nombre. Se los leo de una vez. Dice, el edificio debe su nombre a que en el mismo solar se encontraba la casa de un noble español, el extremeño don Carlos de Luna y Arellano, mariscal de Castilla. Como él tenía ese título nobiliario, digamos, que siendo mariscal de Castilla, pues el edificio que él ocupaba se le conocía como la Mariscala. Ya era, digamos, una forma popular de llamar a la casa de este señor. Y cuando es demolido para hacer el edificio que va a hacer el arquitecto Ortiz Monasterio, pues se le queda el nombre. Entonces, de hecho, deciden ya al nuevo rascacielos ponerle ese nombre. Se encontraba en continúo hablando sobre esta casa virreinal que duró pues hasta después de la Guerra Civil todavía se conservaba. De hecho, alcanzamos a ver aquí todavía un edificio porfiriano con su mansarda que colindaba con la casa de la Mariscala. Y dice, se encontraba en la esquina de las calles de Mariscala y Puente de Mariscala, hoy conocidas como Avenida Hidalgo y Eje Central, que anteriormente se llamaba San Juan de Letrán. Las calles en México han pasado por muchos nombres diferentes de acuerdo a las condiciones, a las circunstancias políticas de cada momento, ¿no? Se les han ido cambiando el nombre a las calles. Aunque con algunas modificaciones del siglo XVIII, la casa aún exhibía un llamativo remate almenado, un hermoso balcón decorado en la esquina y el escudo de armas de la familia grabado en la puerta principal, algo muy tradicional en Extremadura, en España. Entonces, considerada como una de las edificaciones más elevadas y vistosas de la zona, el terreno albergó además las casas de don Manuel Tolsá, del arquitecto Manuel Tolsá, y de Vicente Rivapalacio. Ok, bueno, entonces, bueno, ya era una esquina, pues, bastante conocida y con un renombre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para el año 43, dice, la casona virreinal fue demolida en 1943. El terreno sería ocupado por el edificio de la Mariscala, que contaba con 22 pisos, fachadas escalonadas y sobrias líneas trazadas por Ortiz Monasterio. Fue mayormente ocupado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y este edificio que veíamos enfrente del Palacio de Minería, ¿se acuerdan de esto de cuando vimos el Porfiriato que se demolió un convento y se le hizo un edificio muy digno a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas? Bueno, ya le era insuficiente. Entonces comenzaron a mudar a este nuevo rascacielos y lo ocuparon durante muchos años. Dice, la estructura, perdón, la estructura quedó seriamente dañada por el sismo de septiembre de 1985, siendo demolida en 1987. ¿Sí? Diseñado en estilo funcionalista, aunque con interiores de estilo pseudo Art Deco, le ganaba en altura al edificio de los Seguros La Nacional por aproximadamente 25 metros más. Sí, menciono que es pseudo Art Deco porque a pesar de que sí estaban todavía influenciados por el Art Deco, es un Art Deco ya cada vez menos ornamentado, más discreto, hasta que va a ir desapareciendo poco a poco, dejando paso pues simplemente al concreto o al acabado de la pared ya con ausencia de adornos totalmente, ¿no? O ya los adornos van a formar parte de la estructura como las últimas obras
que veíamos de algunos de los arquitectos de esta etapa también. Bueno, pues este ya va a ser de los últimos edificios que va a hacer el arquitecto que va a proyectar y ya se ve el cambio, ya se ve el cambio de estilo, ya se ve la influencia total de la arquitectura funcionalista, del estilo del funcionalismo internacional, de esta influencia de los arquitectos Le Corbusier, de Mies van der Rohe, inclusive de Frank Lloyd Wright, de todos estos arquitectos que fueron los precursores de este nuevo estilo llamado internacional, influido por la escuela de la Bauhaus también en Alemania. Entonces, bueno, aquí vemos ya ese reflejo, ya llegó a México la arquitectura internacional y pues este va a ser de los últimos proyectos, como les digo, del arquitecto y les leo. En la década del 50, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio Popham, que es el segundo apellido de él, trabajando nuevamente con Luis Ávila, diseñó el conjunto La Verónica, o Verónica simplemente, para la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, en la confluencia de lo que hoy conocemos como las vías rápidas del Circuito Interior y Marina Nacional. La construcción se inició en 1954 y sería entregada en 1957. Sí, pues ya la compañía de luz, que cada vez crecía más, porque el país cada vez crecía más, ya necesitaba un edificio de oficinas suficiente y digno. Y bueno, este fue de los últimos conjuntos que hizo ya, como les digo, con toda la influencia internacional, con estas ventanas continuas, horizontales, el típico muro cortina, ocultando la estructura, se oculta detrás de la fachada. Estos son los principales rasgos de la arquitectura internacional. Subido en una parte está elevado sobre pilotes o pilotis, al más puro estilo de Le Corbusier. Y bueno, aquí tenemos el resultado, un resultado bastante estético ya muy de la época de mitad del siglo XX. Esto ya va a ser lo que vamos a conocer como Mid-Century Modern, o sea, la arquitectura moderna de mitades del siglo XX. ¿Sí? Entonces, bueno, este es de los últimos. Aquí vemos ya el edificio ya terminado, ya con los coches circulando. Todo el entorno de este edificio ha cambiado muchísimo. Ahora estas pequeñas calles que se ven ya son vías rápidas, ya son avenidas con estos puentes elevados y subterráneos y todo. Ya el paisaje se modificó tremendamente, pero aquí todavía lucían pues unas calles normales con sus camellones, sus medianeras, con prados, con árboles, etcétera. Mucho de esto ha ido desapareciendo. Y bueno, ahora pues hay un nudo de puentes y pasos a desnivel justo enfrente de este edificio. Esta parte que se ve aquí aún se llama Avenida Melchor Ocampo. ¿Sí? Bueno, entonces les pongo, aunque extensamente intervenido, el edificio es aún reconocible y alberga ahora las oficinas de la Dirección del Control de Sentenciados en Libertad del órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social en Melchor Ocampo 171. Este sí también estuvo, está como los apellidos del Porfiriato, está un poco largo el nombre. Y bueno, tenemos una de las pocas fotos en color que existen de la época. Y pues ya estamos terminando. Este fue como les digo, de los últimos proyectos. Ya nos vamos y les dejo aquí con esta imagen que dice: el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio Popham murió el 19 de enero del año 67, ya en el año 67, los famosos la época de la contracultura en el 67, llegaba la psicodelia, llegaban los movimientos a gogó, las protestas estudiantiles, también México no estuvo exento de esas protestas, que un año después de que murió el arquitecto terminarían con un genocidio en la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Tlatelolco, en fin, etapas muy difíciles que pasó no solamente México, sino la mayor parte del mundo occidental se vio muy convulso en los años 60. Dice, analizando sus edificios, en suma se trata de la obra de un excelente proyectista y constructor que supo encontrar en las corrientes contemporáneas en la expresión adecuada para este país. Sí, o sea, adaptó las modas internacionales, las adaptó para que se sintieran como más mexicanas, ¿no? Fueran mejor acogidas por el público mexicano. ¿Sí?
Y dice, al utilizar con acierto los medios que los nuevos materiales y técnicas ofrecían, desempeñando exitosamente el papel de pionero. Sí, realmente en cuanto a las estructuras de cimentación de rascacielos y estructuración de acero del rascacielos, pues el arquitecto Ortiz Monasterio fue de los pioneros, o sea, fue pionero en toda esta técnica, lo van a seguir después otros tantos arquitectos e ingenieros, pero él fue de los pioneros que se animaron a construir los primeros rascacielos, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Entonces, bueno, con esto me despido. Como siempre, mis agradecimientos a estas personas que aparecen aquí, que va creciendo poquito a poco la lista, son gentes sin cuyo apoyo y sin cuya inspiración, pues no me sería posible hacer estas capsulitas. Les agradezco mucho por su tiempo y por su paciencia y nos vemos para la próxima capsulita. Que tengan una feliz semana. Hasta luego.